Muy bien, pues como decía, hemos estado hablando en el programa de formación CarPrimur de la fibrilación auricular, esta taquiarritmia supraventricular que produce una activación eléctrica descoordinada, con lo cual origina una contracción auricular totalmente ineficaz y que se caracteriza, como bien sabemos todos, por esos tres características electrocardiográficas. Debajo de la fibrilación auricular o alrededor de ella hay una multitud de factores de riesgo. Unos son modificables, otros no, como veis ahí, pero nosotros siempre que diagnostiquemos una fibrilación auricular debemos de excavar, debemos de ver qué hay debajo, porque a lo mejor hay alguna patología que no hemos diagnosticado hasta ese momento. Podemos controlar el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y podemos controlar pues, la hipertensión o la diabetes, por ejemplo. Es importante que conozcamos el patrón de presentación de la fibrilación auricular porque tiene implicaciones también pronósticas y, como sabéis bien, pues ahora se clasifica así de esas cuatro formas: diagnosticada por primera vez, paroxística si revierte en menos de 7 días o persistente si dura más de 7 días, siendo la persistente de larga duración la que dura más de un año con una estrategia activa de control de ritmo, o la permanente cuando no hay estrategia de control de ritmo y, bueno, dicen las guías que cuando el médico y el paciente ya la dan por bueno, ahí está. Pero bueno, luego sabéis que no es así porque los tenemos aquí un montón de visitas. Las guías europeas, las últimas que han salido, nos han propuesto el manejo de esta patología haciendo acrónimos. El título es de CC a ABC y, bueno, esto quiere decir que la primera C es la de confirmarla con el electrocardiograma de 12 derivaciones o una tira de ritmo de no menos de 30 segundos donde veamos, donde objetivemos que hay una fibrilación auricular. Esa fibrilación auricular tenemos que caracterizarla y para eso nos propone el esquema 4S. Tenemos que ver cómo influye en el paciente, qué riesgo le da al paciente y qué carga y qué impacto nos puede dar. En primer lugar, la primera S es la de ver, calcular el riesgo de ictus. Lo vamos a hacer a través del chat VAS. La segunda S se refiere a los síntomas. Debemos de ver la gravedad de los síntomas que tiene el paciente y para eso nos lleva a la escala de la Asociación del Ritmo Cardíaco, la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco. La tercera es la que deberíamos de valorar la gravedad de la carga de la fibrilación auricular, o sea, qué impacto tiene y cómo está, qué supone, cuánto tiempo está el paciente en fibrilación. Para eso nosotros valoramos el patrón temporal, el que hemos dicho antes, la paroxística, si es persistente, y, bueno, en cardiología, pues con un Holter se puede ver el tiempo total que está el paciente en fibrilación, el número de episodios y todo lo demás. Y finalmente debemos de valorar la gravedad del sustrato. ¿Qué es esto? Pues ver todas esas patologías, esas comorbilidades que se juntan en el paciente, ver qué influencia tienen, por supuesto diagnosticarlas, y luego ya el cardiólogo a través de imagen, como la ecografía transtorácica o una angioTAC o una resonancia magnética, pues ver la miocardiopatía auricular. O sea, cómo está esa aurícula, dilatada, fibrótica, en fin. Esto es una cosa que los cardiólogos lo saben perfectamente. Finalmente nos propone el tratamiento de la fibrilación auricular a través de la ruta ABC que llaman ellos. La A de anticoagular, debemos de ofrecer la anticoagulación a todo hombre que tenga 1 o más puntos en el chat VAS y a toda mujer que tenga 2 o más puntos en el chat VAS. Siempre valorando el riesgo de sangrado e intentando controlando algunos factores de hemorragia que sean modificables. Después escogeremos el anticoagulante oral. Puede ser perfectamente sintrón varfarina o puede ser de los nuevos, ya no son tan nuevos, los anticoagulantes orales directos. Y siempre teniendo en cuenta las preferencias del paciente y sus características. Filtro glomerular, toma, todo. Ayuda social, todo lo que hay alrededor de esta elección. La B, la ruta B, sería controlar los síntomas del paciente y para ello tenemos dos opciones. Es optimizar la frecuencia cardíaca a través del tratamiento con beta bloqueantes
con calcioantagonistas no hidropiridínicos o amiodarona o digosina, y considerar la estrategia de control de ritmo, que también lo vamos a hacer a través del cardiólogo. Finalmente, deberemos de abordar esas comorbilidades, como hemos dicho antes, a través de cambios de estilo de vida y todas. Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, entonces, para ver qué misión tiene cada especialista o cada estamento dentro de esta intervención, pues surgieron las rutas asistenciales o vías clínicas o documentos de consenso en su momento, que al fin y al cabo son herramientas organizativas de carácter multidisciplinar, que lo que pretende hacer una secuencia óptima para llegar a un diagnóstico o para un procedimiento o incluso para llegar a un tratamiento. Estas rutas incluyen las actividades que tiene que desarrollar cada profesional y el objetivo final es estandarizar los procesos asistenciales para disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Por supuesto que debe de someterse a actualizaciones. En este caso, la CARPRIMUR nos propone la ruta asistencial de la fibrilación auricular, y si es un proceso nuevo en el centro de salud, pues lo que nos propone es que el médico de atención primaria haga una anamnesis, una exploración física y un electrocardiograma con objeto de determinar si es un paciente inestable, porque tiene síntomas graves, como veis ahí, y nos dice que en ese momento, por supuesto, debemos de derivarlos a la puerta de urgencias, donde lo estabilizarán y pues comenzarán la estrategia de control de la frecuencia cardíaca o de ritmo cardíaco. A partir de ahí, allí se valorará el chat-VAS, se valorará la pertinencia de hacer una cardioversión o no, y iniciarán la anticoagulación y podrá ser controlada por hematología. Desde ahí pasará a cardiología, que los cardiólogos serán los que marquen la estrategia final de control de la frecuencia y de ritmo y se encargarán también del seguimiento de los casos complejos. Caso que el paciente sea estable y que tenga más de 48 horas de evolución o un inicio incierto, no sabemos cuándo empezó la arritmia, pues este paciente nos lo vamos a quedar nosotros en atención primaria de inicio. Continuaremos la evaluación clínica, pediremos la analítica, pediremos la ecocardiografía. Nosotros aquí en el área 9 podemos pedirla sin pasar por el cardiólogo y vamos a hacer o podemos hacer dos cosas: iniciar el control de la frecuencia cardíaca y, por supuesto, si es pertinente, el inicio de la anticoagulación. Y todo eso, al final, todo acaba en el cardiólogo, que será el que proponga la estrategia final de tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Pues igual que antes, haciendo una evaluación clínica continua, analíticas, valorar si es pertinente hacer otro ecocardiograma, el control de la frecuencia y el ritmo, adherencias, corregir factores de sangrado, y si tenemos alguna duda podemos consultar con cardiología. A veces también nos llegan de los pacientes de urgencias, pero el seguimiento es el mismo. Básicamente, la evaluación clínica, pues lo veis ahí a la izquierda, constantes vitales, buscar signos de hipoperfusión periférica y de insuficiencia cardíaca, siempre ver los síntomas del paciente, cómo están evolucionando a través de la escala de la ERA, el electrocardiograma, la analítica, valorar las comorbilidades, a ver si han aparecido nuevas o si se han controlado, podemos controlar algunas de las que hay, y trabajar la adherencia. En cuanto al tratamiento antitrombótico, debemos revalorar el chat-VAS por si cambia, ver los factores de hemorragia con el Hasbled y controlarlo. Trabajamos mucho aquí en atención primaria con las interacciones porque suelen ser enfermos pluripatológicos, a veces tenemos que cambiar, por ejemplo, el síntoma a un ACOT, ajustar la dosis, a veces también hay errores de dosificación, olvido de dosis, doble dosis, terapia puente, en fin, todo eso lo sabéis vosotros perfectamente. Y también tenemos que ver bien si hemos conseguido el control de la respuesta de la frecuencia cardíaca, la respuesta ventricular, que debe estar entre 50 y 100 latidos por minuto. Debemos de valorar si el patrón de la fibrilación auricular ha cambiado, ajustar la dosis de beta bloqueantes o de calcioantagonistas, ver el número de episodios y síntomas asociados y valorar los efectos secundarios de los antiarrítmicos.
Caso de que sea una fibrilación auricular ya conocida, pues si todo va bien, no hay recurrencias, hay buen control, pues y no hay una cardiopatía significativa, pues seguimos con él. Pero si ocurre lo contrario, pues debemos de remitirlo a cardiología para su estudio. Es importante ese asterisco que hay al final, una cardiopatía asociada significativa. Por ejemplo, el hecho de tener o de encontrarnos una hipertrofia ventricular, pues, o una valvulopatía de grado leve, no se considera como una cardiopatía asociada significativa. Me presento nuevamente, soy la doctora Cristina González, cardióloga del Hospital de La Vega Lorenzo Guirao. El primer caso que quería presentarles es el de un varón de 52 años que acude a la consulta por un primer paroxismo de fibrilación auricular. El paciente consultó durante el fin de semana en urgencias por palpitaciones irregulares, con buena tolerancia, no presentaba ni dolor torácico, ni disnea, ni ninguna otra sintomatología, y a su llegada a urgencias se objetivó una fibrilación auricular 146. El paciente tuvo un paso espontáneo a ritmo sinusal tras inicio de tratamiento frenador y fue dado de alta estable clínica y hemodinámicamente. Como únicos antecedentes tenía hipertensión arterial diagnosticada en 2018 sin controles habituales y no tenía ningún otro factor de riesgo cardiovascular conocido. En lo referente a los hábitos tóxicos, tenía un hábito enólico ocasional y había conseguido dejar de fumar en 2016. No tenía ninguna otra patología ni médico ni quirúrgica previa y trabajaba como peón agrícola con alta carga física sin ningún otro tipo de sintomatología cardiovascular, sin dolor torácico, ni disnea, etc. Como tratamiento crónico, tomaba antes de la consulta en urgencias únicamente doxazosina de 4 miligramos por la noche, bisoprolol en el desayuno y rivaroxaban de 20 miligramos desde su consulta en urgencias. En la exploración física, al día de la consulta, presentaba una tensión arterial de 174/92, una frecuencia cardíaca de 74, estaba registrado en la consulta de enfermería una talla de 1,75 con 121 kilos. Y en la auscultación cardíaca era bastante anodina y en la auscultación pulmonar únicamente destacaba una hipofrenesis generalizada. Como os podéis imaginar, pues era este tipo de paciente, un paciente joven con un probable síndrome metabólico que yo creo que por desgracia pues cada vez, al menos en las consultas de cardiología, es más frecuente y que debemos empezar a concienciarlos sobre la necesidad de autocuidado. Su médico de atención primaria, de acuerdo con las rutas asistenciales que ahora explicará Eduardo, solicitó un electro, una analítica y una ecocardiografía. El electro era bastante anodino y en la analítica también, a excepción de una glucemia alterada en ayunas, tenía una glucemia de 114. Mientras el paciente se encontraba pendiente de la realización de ecocardiografía, poco antes de 4 semanas del primer episodio, consulta nuevamente en urgencias, esta vez por palpitaciones ligeras, mejor toleradas, puesto que como ya llevaba tratamiento con bisoprolol, la respuesta ventricular media estaba algo más controlada, en torno a 115, y se objetiva en el electro una nueva fibrilación auricular que mientras el paciente estaba monitorizado y a la espera de pruebas en urgencias, revierte nuevamente a ritmo sinusal. Su médico de familia, entonces, ya al ser la segunda recurrencia en algo menos de un mes, realizó interconsulta no presencial y tras valorar nosotros el caso, pues acordó citar al paciente de forma preferente en la consulta de alta resolución de cardiología. En ese momento, bueno, pues digamos que el médico de familia ya ha cumplido con la guía, con la ruta, pero me gustaría conocer si pensáis que desde atención primaria se debería adoptar alguna otra actitud. Por ello, yo creo que sí, que en este paciente hay muchas cosas que hacer y por eso me gustaría, yo creo que esta es la diapositiva pivotal y la más importante de toda mi presentación, que es que al paciente hemos de hacerle un tratamiento integral de la fibrilación auricular. Me refiero, no solamente hay que tratar el riesgo, no solamente hay que controlar los síntomas y el riesgo embólico, sino que también es muy importante la formación del paciente, la educación sanitaria y tratar todas las comorbilidades asociadas a la fibrilación auricular, puesto que nos van a mejorar no solamente la calidad de vida, sino también el pronóstico. Es por ello que se recomienda
identificar y tratar todos los factores de riesgo y las enfermedades concomitantes como parte de ese tratamiento integral de los pacientes con fibrilación auricular y modificar los estilos de vida poco saludables para reducir la carga de fibrilación auricular y la gravedad de los síntomas. Como recordáis, nuestro paciente era un paciente con una hipertensión mal controlada, tenía una hipertensión grado 2 el día de la consulta, que era obeso, tenía un IMC de 40,4 y que además tenía una glucemia alterada en ayunas. Por eso que ahora mismo era un paciente para cogerlo de la mano entre atención primaria y cardiología, porque había realmente mucho trabajo que hacer con él. La hipertensión, en cuanto a la hipertensión arterial mal controlada, sabemos que ya clasifica al paciente como de alto riesgo, aumenta la probabilidad de recaída en FA y aumenta la probabilidad, la hipertensión arterial mal controlada en un paciente, aumenta la probabilidad de que el ictus sea hemorrágico. Este paciente, si recordáis, llevaba tratamiento con doxazosina. Me gustaría recordaros que en este caso el primer escalón debe ser un IECA o un ARA2. En cuanto a la obesidad, pues además de todos los problemas inherentes a la obesidad, es un síndrome pues, que produce un estado proinflamatorio y con aumento del estrés oxidativo que favorece la caída en FA. Como veis, por cada 3-4 kilos de peso que se cogen, la probabilidad de caída en FA aumenta en torno a un 3-4%. Y no solo eso, sino que encima los pacientes que presentan obesidad tienen un peor pronóstico independientemente de la edad, el sexo y el CHADS, una vez que caen en FA. Y en cuanto a la glucemia alterada en ayunas, este paciente deberíamos realizar un cribado de la diabetes, puesto que el diagnóstico de la diabetes nos modifica el riesgo embólico y el control metabólico óptimo disminuye recurrencias. Es conocido que con reducciones de la hemoglobina glicada superiores al 10% se disminuye de forma significativa el riesgo de recaída en fibrilación auricular. Por tanto, este paciente, como digamos, era un buen candidato para intervenir en muchos aspectos. En la consulta inicial de cardiología, como sabéis, se ha comentado, se citó en la consulta de alta resolución, se realizó una ecocardiografía que mostró únicamente una cardiopatía hipertensiva ligera, con una aurícula ligeramente dilatada y una presión arterial pulmonar en el límite alto de la normalidad. Como había presentado 2 episodios en 4 semanas, se acordó. Se inició tratamiento con flecainida. Como el paciente ya tomaba un bloqueante del nodo AV, como es el bisoprolol, pues se mantuvo ese tratamiento. Se reforzó el consejo higiénico dietético que ya se había iniciado por parte de su médico de atención primaria y en esta consulta sí que le acompañaba a su mujer y al preguntarle de forma activa por síntomas compatibles con síndrome de apnea y hipopnea del sueño, pues nos confirmó la sospecha de apnea y hipopnea del sueño. Comentaros también que esto no se hizo de atención primaria, pero es importante descartar en pacientes con episodios recurrentes de fibrilación auricular con un fenotipo compatible, con hipertensión pulmonar o con hipertensión refractaria al tratamiento, es muy importante el screening de la apnea del sueño. ¿Vale? Los síntomas los conocéis todos y me gustaría resaltar el hecho de que el uso de la CPAP mejora el control tensional y disminuye la carga rítmica. Así que en este paciente se hizo una interconsulta a neumología. Lo revisamos en la consulta a los 2 meses, ha seguido acudiendo a la consulta de atención primaria y a la consulta de enfermería comunitaria. Ha conseguido, tras el inicio de candesartán hidroclorotiazida, un buen control tensional y está bastante concienciado y ha perdido 4,5 kilos en 2 meses. En neumología inició CPAP de forma empírica porque la clínica era bastante compatible y se encuentra sin recurrencias de la fibrilación auricular, se encuentra bastante bien. Nuestra línea de trabajo con él es ahora pues intentar seguir que mejore todos pues su perfil metabólico e incluso intentar retirarle el tratamiento antiarrítmico con flecainida. A ver si conseguimos dejarlo sin recurrencias una vez que todos los demás factores estén controlados. Y el segundo caso es un caso un poquito más cortito de una mujer de 84 años que consulta por palpitaciones de 5 o 7 días
y refiere una disnea insidiosa de unas 4 semanas de evolución. Era una paciente que ya estaba diagnosticada previamente de fibrilación auricular permanente desde el año 2015 y se encontraba bajo estrategia de control de frecuencia con 7,5 miligramos de bisoprolol. Estaba anticoagulada con antivitamina K, con unos buenos controles habituales, con un TRT del 92% y tenía una eco del 2015 que no tenía ningún tipo de hallazgo. El tratamiento crónico, pues era bisoprolol de 5, 1 en desayuno y medio en cena, sus 10 miligramos diarios semanales de Sintrom, Cidine y lorazepam a demanda. Efectivamente, cuando vino a la consulta se ve que tiene una fibrilación auricular con datos de sobrecarga sistólica y una respuesta ventricular media en torno a 110, 115 latidos por minuto. Su médico de familia nos consultó para valorar medicación cronotropa. Nosotros revisamos la historia clínica disponible en Selene y vimos que había sido dada de alta en cardiología 2 años después del diagnóstico, en 2017, y siempre había estado asintomática, y el registro de constantes que teníamos disponible tanto de enfermería de atención primaria como de alguna consulta en otras especialidades había sido siempre de 75-90 latidos. Me gustaría reseñar y recalcar que siempre que una fibrilación auricular permanente con buen control previo comience con sintomatología, palpitaciones, etcétera, es muy importante descartar un desencadenante, que puede ser un hipertiroidismo, una anemia, una infección intercurrente, la presencia de insuficiencia cardíaca descompensada, que el paciente tenga un mal cumplimiento terapéutico o que haya comenzado a utilizar simpaticomiméticos, como por ejemplo que tenga un catarro intercurrente y se haya pautado beta-agonistas inhalados, etcétera. En el caso de nuestra paciente, pues así se lo comentamos a su médico especialista de atención primaria y se solicitó una analítica. Se vio que tenía una anemia microcítica hipocroma con consumo de los depósitos de hierro, y desde atención primaria se solicitó una colonoscopia que desgraciadamente confirmó la presencia de un adenocarcinoma de sigma. Me gustaría concluir estos casos clínicos pues, resaltando la importancia de un abordaje multidisciplinar, que la fibrilación auricular y el paciente cardiológico en particular y el paciente cardiológico en general requieren un abordaje multidisciplinar, pues desde cardio, atención primaria, neuro, hemato, etcétera, que es muy importante realizar un manejo del paciente tanto para la mejora de su calidad de vida como el pronóstico, en el que el médico especialista de atención primaria y la enfermería comunitaria pues creo que tienen un papel crucial y que pueden ayudar muchísimo al paciente, que la vía telemática nos permite pues acortar los tiempos de respuesta, la única que está ahí y no hay nadie al lado. Hacer una consulta de alta resolución o adelantar el estudio previo, así que acortamos también los tiempos para el paciente y una comunicación fluida desde atención primaria de atención primaria y cardiología nos permite realizar un seguimiento clínico estrecho del paciente en el que todos estamos más tranquilos. Si yo mando al paciente a atención primaria, pero sé que tienen la posibilidad de mandármelo y tener una comunicación fluida, creo que ganamos todos. Y nada, muchas gracias por la atención.